Hola, bienvenidos a nuestro estudio de Éxodo, el tema número 11, el cual se titula Medios Divinos de Salvación. Y vamos a la palabra, a Éxodo 4, del 30 al 31. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios utiliza diversas formas para mostrar su gloria y para que el pueblo crea en Él, ya sea milagros, sueños, visiones. En la historia de Dios y su pueblo existe una gran verdad, y esta es que Él ama a su rebaño y tiene propósito para Él. El Padre Celestial moverá cualquier cosa para lograr sus planes. También debemos de recordar que el amor del Señor es grande, inmenso, y debido a Él utilizará cualquier medio para su cuidado, para su provisión y para asegurar la bendición que se nos ha prometido. No en pocas ocasiones seremos tentados a creer que en el trayecto de Egipto a Canaán quedaremos sin vida, así como el pueblo de Israel. Pero debemos de creer que los medios divinos de nuestro sustentador son diversos e inagotables. La historia de Dios y su pueblo de Israel es una lección divina que nos debe de alentar y animar a seguir caminando, aún en desiertos que pudiéramos estar pasando. Su gracia nunca nos dejará y su favor siempre será una realidad en nuestra vida. El amor de Dios para su pueblo es el primer punto a tratar. El grande amor de Dios por el mundo es excepcional. No nada más estamos hablando ya del pueblo de Dios, sino de toda la creación, de todo el mundo. Eso nos lo habla en Juan 3:16, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero su amor para con su pueblo sobrepasa toda comprensión humana. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos lo trata en Mateo 28:20. Es una muy bella promesa. La historia del Creador y su pueblo es la historia de un padre frente a la necesidad de su hijo. Esto nos lo cita en Lucas 15, del 11 al 32, el cual nos habla del hijo pródigo, el cual pidió a su padre que se le fuera entregado lo que a él le correspondía como herencia, porque era su tradición heredar en vida a sus hijos. Entonces él pide a su padre que le sea entregada esa parte que le corresponde, y el padre así lo hace. Y él divide sus posesiones que le va a entregar a cada uno de sus hijos, y se las entrega. Y para esto, pues el hijo pródigo, esta historia que nos cuenta la Biblia, se va y desperdicia toda esa riqueza que el padre le había entregado. Luego, al terminar con todo lo que materialmente se le había entregado, con sus posesiones, él empieza a tener hambre, él empieza a tener dificultad, y entonces él es cuando viene ese despertar y ese recordar que tiene un padre. Entonces él dice que se levantó y volvió a su padre, y lo primero que hizo fue pedirle perdón, porque le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Para lo cual el padre, desde que lo ve, que viene de lejos, corre, lo abraza, lo besa y les dice a sus siervos que vayan y le traigan las mejores vestiduras, que pongan en su mano un anillo, que pongan calzado a sus pies,
y lo recibe con ese amor con el que Dios nos recibe a cada uno de nosotros. Que después de seguir el hijo, ese loco proceder y regresa en bancarrota, arrepentido, implorando perdón, es entonces que experimenta el grande amor sobrenatural de su vida. El amor del Padre para con Israel fue vasto en cuidados. Podemos ver en las páginas del Éxodo cómo el Señor estuvo con su pueblo en todo momento, consciente de la amarga esclavitud que los sojuzgaba por más de 400 años, les proporcionó primeramente un libertador. Respaldó su salida con proezas, con prodigios, como el abrir el Mar Rojo, por ejemplo, y a través de él hubo un camino seco para que finalmente pasaran todos y cada uno de ellos. Y no fue hasta que pasó el último del pueblo de Israel que hizo sobrevenir todo el mar sobre sus enemigos para anegarlos con una muerte en los planes de acabar con lo que Dios más ama que tenía el pueblo de Egipto, que era acabar con el pueblo de Israel, y Dios hace ese milagro, eso sobrenatural que solamente Él puede hacer para que ellos puedan ser libertados. Hay también dentro de Isaías 5, del 1 al 2, que nos cita la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Notemos que el amado que representa al Altísimo y la viña representa al pueblo de Dios. Y fue el amado quien cercó y despedregó la viña, puso vides escogidas, edificó una torre en medio de ella. Esto quiere decir que su cuidado incluía habitar en medio de la viña. Solo Dios puede hacer tales cosas. El segundo punto a reflexionar en este día es el propósito divino para su pueblo. En Hebreos 1, del 1 al 2, nos cita: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto quiere decir que el plan del rescate estaba el tiempo de acercarnos a la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando decimos su pueblo, no solo se refiere al pueblo de Israel, sino a todo aquel que por medio de la fe acepta el acto salvador de la cruz, el que acepta a Jesucristo en su corazón. Los planes de Dios que tuvo para con su pueblo Israel siempre fueron para bien. Los propósitos que el Padre Celestial posee para su pueblo son de bendición. Le corresponde a sus hijos creer y caminar en el desierto, confiando que nuestro Padre es fiel, es amoroso y tiene ese cuidado para quienes confían plenamente en Él. El punto número 3 son los medios divinos que nuestro Señor utiliza. Los medios son innumerables. En su soberanía y todo poder no escatima ningún recurso a favor de los que le aman. Así como la idea del arca que nació en la mente del Creador para salvar a Noé y su familia,
Tenemos el ejemplo también, los cuervos para dar el sustento a Elías en el arroyo, a Esther para abolir el decreto en contra de los judíos, los ángeles para tapar la boca de los leones cuando Daniel fue metido en aquella fosa, la estancia de José en Egipto para proveer sustento a su familia en ese tiempo de escasez y de hambre. Así, de la misma manera, Dios proveyó el maná del cielo, el agua de la peña, la carne de las codornices en las manos de los hebreos en el desierto. Todo esto nos enseña que Dios utilizará cualquier cosa de forma maravillosa a favor nuestro. De algo debemos estar seguros: Dios nunca deja solo a su pueblo. Siempre soplará vientos a favor de sus amados, de su pueblo querido. Por más complicada y difícil que pueda ser nuestra realidad, la historia bíblica nos enseña que el Todopoderoso cuenta con inagotables recursos para bendecir y cuidar a su pueblo. En Filipenses 4:19 nos cita: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al estudiar las historias bíblicas, como puede ser la de Israel en el desierto, que es lo que estamos viendo, aprendemos que Dios ama a su pueblo. Comprendemos que en los momentos difíciles que pasó el pueblo hebreo, Jehová nunca dejó en el desamparo a los que confiaban en él. En el Éxodo encontramos que Dios utilizó innumerables medios divinos para liberarlos, para guiarlos, para sustentarlos y para cuidar de su pueblo. Hay que decidirnos confiar en el Padre, que es amoroso, entregándoles nuestra vida. Confiemos en los propósitos divinos, y uno de ellos es que usted alcance la salvación, que usted se decida hoy por recibirle al Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Reconozca que Dios nunca nos ha abandonado. En medio del desierto que podemos estar pasando, llegará el maná del cielo, el agua de la peña, la codorniz a nuestro alcance para saciarnos. Que sea este tema un recuerdo de que Dios cumple sus promesas, de que Dios hace lo imposible, lo que nosotros a veces no tenemos ni siquiera idea de cómo Él va a orar, de cómo Él va a trabajar, de cómo Él nos va a guiar, de cómo Él nos va a sustentar en medio de las dificultades y los desiertos que podamos estar pasando. Tengamos esa fe puesta en Él, en lo soberano que es Él. ¿Para qué? Para cumplir todas sus promesas, para que podamos ver su gloria en nuestras vidas. Los bendigo y les deseo lo mejor, que aun cuando se encuentren en medio de desiertos y de dificultades, sea su fe quien los sustente, sea su fe lo que haga mover la mano de Dios, la mano del Creador, la mano del Todopoderoso. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.